A 8 meses de las elecciones presidenciales, renunció Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República. El Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea Nacional la terna para designar a su reemplazo. Más cambios se registran en el gobierno. Gustavo H. Garcés dimitió irrevocablemente a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Asociaciones de personas con discapacidad exigen al gobierno una veeduría que revise la emisión ilegal de carnés. Buscan que los responsables sean sancionados. El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida flotando en el río Daule. La Policía Nacional ahora busca identificarla y conocer la causa de su deceso. Autoridades ejecutan un contundente operativo contra el lavado de activos en 2 provincias del país. Los detenidos serían integrantes de la banda de los choneros. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio positivo para COVID-19. El primer mandatario es uno de los más escépticos sobre la gravedad de la enfermedad, pese a que su país es la segunda nación con más contagios y muertos en el mundo. Miércoles 7 de julio, amigos televidentes, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches. Tras 1 año y 6 meses de gestión, Otto Sonnenholzner renunció a la vicepresidencia de la República. El ex ahora segundo mandatario no confirmó en su cadena nacional emitida hoy en la mañana si será candidato a la presidencia de la República en los próximos comicios. Retrato del prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo y una foto familiar. Otto Sonnenholzner anunció su dimisión al cargo de vicepresidente del Ecuador. Lo hizo en cadena nacional. No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. Tras 1 año y 6 meses, Sonnenholzner se alista para enfrentar nuevos retos que podrían estar vinculados a las venideras elecciones presidenciales. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. Se va con la satisfacción del deber cumplido, como lo dio a entender. Desde conseguir el financiamiento para grandes obras de agua potable e infraestructura básica de decenas de ciudades del país, Y estrategia que se le entregaron, así como su invalorable labor en el combate a la pandemia, en especial en la ciudad de Guayaquil. Ni bien efectuado el anuncio de su salida, las voces de respaldo a una posible candidatura presidencial nos hicieron esperar y llegaron desde la Confederación Plurinacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y nuestro compromiso de hacer esta minga para llevar a la presidencia, realmente rescatar el país. Informó Héctor Romero. Y una eventual candidatura de Otto Sonnenholzner podría captar el respaldo de la centro-derecha, según el ex vicepresidente de la República, León Roldós, pese a no contar con una estructura política, mientras que el editorialista Byron López Castillo considera que su juventud e independencia son elementos a su favor. Es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Una decisión que no podía dilatarse más, y aunque a priori le saca el cuerpo a todo lo que se le parezca a una confirmación, quienes ya pasaron por los fueros de la vicepresidencia saben dónde cuelga el cálculo político. Como la opción diferente en el Ecuador. Y una opción inclusive no tiene una carga ideológica, podría parecer más una opción de centro, quizás con matices de derecha, pero no es así derecha. A 5 meses de cumplir 2 años en el cargo y 10 de que termine el gobierno, cree que nadie se va sin tener una puerta
al menos entreabierta. Este mismo elemento es juzgado por sus críticos como que hizo campaña siendo vicepresidente, digamos. Ya, pero él dio la cara cuando otros no dan la cara. Sin el contenido político que fue lo de la ruptura. Lo de la ruptura ya venía con un contenido político. Byron López Castillo afirma su paso por Carondelet tuvo aciertos con sus bemoles, pero en el balance final. Su juventud, su honestidad y su presentación del país por el papel que jugó en la pandemia. Y cuando le dijeron que él se toma foto para ser vicepresidente, dijo, y si no me tomo, dice que porque no hago nada. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Sin estructura ni partido político, a más de decenas de organizaciones sociales que anunciaron su adhesión. Solo Jaime Nebot Saadi ha manifestado públicamente que si al ex vicepresidente le interesa, no descartaría evaluar su perfil antes de inscribir al candidato del socialcristianismo. Que no es cuestión de decir fulano de tal apoya a fulano de tal, sino el programa que gobierno que yo presento al país es este, en lo fiscal, en lo económico, en lo laboral, con una mira hacia 20 años adelante. Hasta el momento su candidatura no parece un misterio. Gracias a todo el país. Quizá la plataforma partidista como condición sine qua non será cuestión de meses, o quién sabe, semanas, informó Jorge Escobar. Y el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Gustavo Isch, presentó su renuncia irrevocable al cargo. El ahora exfuncionario señaló que aceptó la invitación del primer mandatario a formar parte de su equipo de gobierno en el momento más crítico del país y que lo deja cuando de algún modo se avisoran quizás días mejores en el futuro. Isch fue designado como secretario de Comunicación el 23 de abril pasado en plena emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Los cambios en el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas no dejarían en desventaja a ciertos candidatos para las próximas elecciones, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien tiene problemas legales en nuestro país. En el Consejo Nacional Electoral CNE se descarta que la aprobación del reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas esté direccionado a favorecer o perjudicar a alguien, defendiendo que los ligeros cambios se efectuaron en respuesta al COVID-19. Así lo deja sentado Enrique Pita, vicepresidente del organismo. No se han cambiado las reglas del juego más allá de adaptarlas a las circunstancias en las que estamos viviendo. Por lo tanto, en ningún caso nadie podría pensar que tiene nombre y apellido o que ha sido para favorecer o perjudicar. Es decir, la inscripción de directivas y precandidaturas de las organizaciones podrán realizarse telemáticamente, pero la proclamación y aceptación de las candidaturas se realizarán de manera presencial ante el CNE o delegaciones provinciales y en el exterior a través de los consulados. Y más allá de que la aceptación de la candidatura puede hacerlo hasta 10 días después. Fausto Camacho, ex consejero del CNE, quiere desvanecer críticas en el sentido que el organismo electoral generó mecanismos para impedir la participación del expresidente Rafael Correa en los próximos comicios. La razón por la que se le achica al expresidente Correa su posibilidad de ser candidato es la orden de prisión que pesa sobre él. Porque entonces la orden de prisión significa que cuando él pise territorio ecuatoriano pueden tomarlo preso. Y entonces, eso pasaba también en el reglamento anterior. Similar suerte podría correr si desea participar como asambleísta por el exterior. No se olvide que el consulado es territorio ecuatoriano. Bien podría ser tomado preso allí. De tal suerte que la suerte está echada por sus actos delictivos, razón por la cual está con orden de prisión. Reglamento que pone a definir sus cuadros a las organizaciones políticas, informó Héctor Romero. Organizaciones de jubilados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el presunto delito de peculado en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Así que vamos a quedarnos aquí una hora más hasta presentar la denuncia. Pensionistas y jubilados de las Fuerzas Armadas, acompañados de sus abogados y portando banderas, llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Por un presunto peculado
al retener fondos ilegalmente pertenecientes a cada uno de los afiliados de la Seguridad Social. Tras el desembolso de $220 millones que realizó hace aproximadamente un mes el Ministerio de Finanzas, se han puesto al día con las pensiones jubilares hasta junio de este año. Sin embargo, temen lo que ocurrirá con los saberes de este mes de julio y los posteriores. Dentro de estos pagos, además, denuncian algunas irregularidades. Se ha hecho el debido pago de los sueldos y en el pago de los sueldos se ha ordenado una retención que debe ser entregada al ISPA. Estos son los aportes personales, así como los descuentos que se ha hecho por los préstamos quirografarios y por los préstamos hipotecarios. Estos dineros, en lugar de ir a donde correspondían, que esto es al ISPA, para solventarle la seguridad social que debe ser entregado a los pensionistas, pues aparentemente habría sido retenido en el Ministerio de Finanzas y habría sido distraído. Sobre la deuda que el gobierno mantiene con el ISPA, en declaraciones anteriores, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que se estaría estableciendo un camino para llegar a un acuerdo de pago, lo que a decir de los jubilados no es una garantía, pues el desfinanciamiento de la institución se vería reflejado en la falta de servicios. Si no hay los recursos que tiene que desembolsar el Estado a nuestro instituto, no hay atención médica, no hay salud, no hay, por decir, inclusive la alimentación. De este rato estamos siendo afectados más de 280,000 personas, entre dependientes, entre pensionistas y todos aquellos que pertenecían al Montepío. Frente a esta denuncia, al momento no se ha registrado una respuesta por parte del ministro Martínez. En quien informó Adriana Rojas. Ahora les informamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, objetó parcialmente la ley orgánica contra el consumo de drogas. 13 artículos de la norma fueron observados. Que las observaciones del Ejecutivo mantienen el espíritu de la norma plantean en la legislatura, aunque preocupan dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, la objeción al artículo 10, que hace referencia a la creación de un Fondo Nacional para la Prevención de Drogas, que sería alimentado de todo lo incautado del narcotráfico. Al no permitir la creación de este fondo, le deja prácticamente a la ley de microtráfico con mucha deficiencia. Y en ese sentido, pues yo recomendaré la ratificación. También se buscaría insistir en que se permita a los gobiernos autónomos descentralizados participar en la atención ambulatoria de casos de consumo, algo que fue cuestionado por el Ejecutivo. El Ejecutivo le niega la posibilidad a los gobiernos autónomos descentralizados de continuar, porque hay muchos, no muchos, hay algunos que ya efectivamente vienen haciendo esta tarea, han asumido como una responsabilidad. En las otras 11 objeciones podrían allanarse, pues los cambios planteados tendrían coherencia, por ejemplo, en lo que se refiere a la prevención en el sistema educativo y también a la promulgación de políticas públicas sobre esta problemática. Y lo que señalan precisamente es porque hay un candado constitucional que no permite que las políticas de prevención y control de consumo de sustancias psicotrópicas sea una potestad de los gobiernos locales, sino es realmente exclusiva del gobierno central. La Comisión de Gobiernos Autónomos empezará a trabajar en el veto esta semana. Para allanarse a lo propuesto por el Ejecutivo, se necesitarán 70 votos. Pero para insistir en los textos ya aprobados el pasado 4 de junio en la Asamblea, serán 91 los necesarios, informó Carolina Basante. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que se encontraron presuntas irregularidades en 4 funcionarios que entregaban carnés de discapacidad fraudulentos. Ceballos confirmó que se emitieron más de 2.000 carnés durante la emergencia sanitaria, a pesar de que las actividades estaban suspendidas. Mientras se habla de investigaciones por la emisión de carnés fraudulentos, hay otras personas que realmente necesitan dicho documento. Rosa Chimborazo tiene un hijo con el 81% de discapacidad física. Sufre de parálisis cerebral y para ella ha sido todo un calvario insistir por un carnet. Tiene su problema con la parálisis cerebral. Él es totalmente dependiente de nosotros. Para ese carnet estoy caminando más de 5 años en el Ministerio de Salud y no me dan el carnet. Y es que el mismo ministro de Salud lo confirmó. Existen funcionarios inescrupulosos dentro del Ministerio de Salud, dijo, que se han lucrado de la emisión de carnés de discapacidad. Personas que operaban tanto dentro como fuera de la institución, beneficiando de dichos carnés a quienes no lo necesitan.
son 4 personas. El Ministerio de Salud tiene la potestad de iniciar sumarios administrativos. Eso es lo que corresponde a 4 personas que son empleados del Ministerio de Salud Pública y que emitieron irregularmente estos carnés. Según el Ministerio de Salud, se entregaron más de 435,000 carnés desde el 2013. Muchos de ellos quizá fraudulentos. Y lo que llama la atención es la gran cantidad de esos documentos emitidos durante la emergencia sanitaria. 2,000 y pico de carnés que se emitieron solamente durante la pandemia, cuando estábamos en una pausa administrativa. Son 1.980 carnés que emite una sola persona. Es por ello que se está realizando una auditoría completa a los carnés entregados, puesto que quizá hay redes completas de quienes reciben jugosos ingresos, autorizando documentos para la obtención de un carné y así poder obtener beneficios. Que en Guayaquil conseguir un carnet con un 75% de discapacidad costaba $3,300. Y otro, si usted quiere uno de 50% de discapacidad y no de 75, entonces el precio es menor. Frente a este panorama, Javier Torres del CONADIS exhorta al Ministerio de Salud Pública a realizar todas las investigaciones pertinentes para que los carnés de discapacidad lleguen lo más pronto posible a quienes sí los necesitan. Y que en realidad el trámite no se caotice, sino que sea un trámite que más bien ayude hacia las personas con discapacidad y sus familias. Informó Marilyn Jaramillo. Y en ese mismo tema, diversas asociaciones de personas con discapacidad se pronunciaron sobre las emisiones de carnets de forma ilegal y exigen al gobierno la creación de una comisión que revise cada uno de los casos y quieren también ser parte de esa veeduría para vigilar a los responsables y que estos sean sancionados. Representantes de diversas organizaciones y fundaciones de personas con discapacidad piden la creación de una comisión para vigilar que los responsables de emitir carnets de manera irregular sean sancionados. La comisión sí debe de ser creada, pero ahora sí creada con las personas que estamos aquí en el día a día, con instituciones que trabajamos éticamente para dar un diagnóstico. Hay que llegar a las últimas instancias de quienes dieron esos carnets. Solicitan que se hagan reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades y con la conformación de una veeduría, los representantes de las organizaciones tengan presencia en la Asamblea. Es buscar que se reforme a la Ley de Discapacidades, la información de las personas con discapacidad sea pública, que todos tengan acceso y puedan ver las discapacidades de las personas, sean visibles los carnets de discapacidad en todas las páginas. Están dispuestos de que sus nombres aparezcan en un registro público, pero asimismo ese registro público serviría para en un momento dado establecer quiénes realmente no lo son y están abusando de esa condición. Piden al Servicio Nacional de Aduanas que realice la revisión de todos los vehículos que han sido importados con exoneración de tributos por medio de los carnets de discapacidad desde hace 5 años. Sin embargo, mostraron su inconformidad con la decisión de suspender temporalmente la importación de vehículos con este beneficio. Las personas que están en la importación de un vehículo, que realmente ha tenido su carnet, que realmente han hecho todo el trámite necesario, que ha demorado 1 año para nosotros que tenemos la discapacidad y resulta que también va a tener que suspender y esperar cuándo. Exigen a las autoridades que se sancione a las personas involucradas en hechos de corrupción que se han lucrado, vulnerando, indican, los derechos de las personas con discapacidad. Informó Roselena Vasconés. Horas con 19 minutos y cambiamos de tema. Hallan el cadáver de una mujer a orillas del río Daule. La policía investiga este caso. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado a la altura del kilómetro 22 en la vía a Daule. Moradores del sector hicieron el llamado a la Policía Nacional para que se lleve a cabo el proceso respectivo. Criminalística en el punto hizo el levantamiento del cadáver y fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses. Autoridades de seguridad realizan la investigación para determinar las causas de este deceso. Solo los moradores del sitio fueron testigos de cómo el cuerpo llegaba hasta la orilla del río. En los próximos días se tendría detalles de cómo sucedió este hecho que sorprendió a muchos en la vía Daule. Informó Julio César Saona.
Un hombre acusado de haber cometido un asalto resultó herido tras recibir un disparo en el suroeste de Guayaquil. La Policía Nacional detuvo a una persona para investigaciones. El hombre recibió un disparo en la cabeza mientras huía de un sujeto que se movilizaba en moto. Se presume que el herido había cometido un robo y se trató de una retaliación. Que él creo que venía robando, dice, por una moto que ha pasado y lo ha herido. Quiere decir, el achacado le dio bala. Claro, sí, porque ya tanta delincuencia. Es que ya la gente comienza a tomar por sus propias manos ya, a reprender, a justiciarse. El ataque se produjo en la esquina de las calles 18 y Domingo Sabio, suroeste de Guayaquil. Inmediatamente la policía realizó un operativo de búsqueda y detuvo al supuesto implicado. Aquí al señor se le lleva únicamente a hacer barridos electrónicos, a ver si tuvo participación o no tuvo participación. El hombre tiene 29 años y, sorprendentemente, se encuentra estable en una casa de salud. Ya que al recibir un disparo aquí y acá y seguir con vida es un milagro. Informó Jorge Salazar. Y en Loja, la Policía Nacional desarticuló una banda delictiva dedicada a estafar a una ciudadana. Los 5 detenidos son de nacionalidad peruana. La Policía Nacional interceptó a un vehículo que en su interior se encontraban varios ciudadanos que presuntamente serían parte de una organización delictiva dedicada a estafar a personas en Loja. Conformada por peruanos y ecuatorianas que se dedicaban a través del engaño, a través del descuido, a estafar a nuestros conciudadanos. Entre los detenidos, personas de nacionalidad peruana y ecuatorianos dedicados a realizar estos tipos de delitos. Ejecutaron la operación Victoria 512, mediante el cual se desarticuló una estructura delictiva dedicada al cometimiento de delitos de estafa a nivel nacional bajo la modalidad de loterías. Entre las evidencias, dinero en efectivo, celulares, boletos de loto, entre otras, que servirán para las investigaciones correspondientes. 4 paquetes de papel que simulaban el tamaño del dinero, varios paquetes de papel periódico, varios documentos de identificación asociativo en el delito. Los 5 detenidos se encuentran puestos a órdenes de la autoridad competente. En Loja informó Marcela Constante Brito. 3 personas presuntamente vinculadas a la banda de los choneros fueron detenidas en un operativo que se desarrolló en las provincias de Manabí y Guayas por el presunto delito de lavado de activos. 2 empresas y varios inmuebles fueron allanados. La defensa de los detenidos informó que son portadores de COVID-19. El operativo fue liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía. 3 personas vinculadas presuntamente a la banda de los choneros fueron detenidos en varios allanamientos realizados en la provincia de Manabí y Guayas. El delito que se investiga es la legalización de dinero de presuntas actividades ilícitas. Y se realizó un operativo para la detención de varias personas en esta ciudad de Manta, en otros cantones, donde se detuvo en su domicilio al señor Javier Macías Villamar. Alias Javi hace 7 meses salió en libertad y este martes volvió a ser detenido, esta vez junto a su padre y otro familiar cercano en el operativo Centinela 2, donde se hicieron al menos 15 allanamientos de viviendas y empresas. Esto es una investigación que ya tiene 2 años, donde han puesto ya elementos de descargo de los bienes que ellos tienen. Viene una orden de detención con fin investigativo. Según las investigaciones preliminares contra el lavado de activos, se habrían realizado movimientos financieros injustificados por más de $500,000. Entre las evidencias se levantaron documentación de bienes muebles e inmuebles. Testimonios escriturarios de los domicilios que pertenecen a estos señores. Y así como medios tecnológicos como laptops, tablet y teléfono. Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de formulación de cargos no se realizaba. Sin embargo, la defensa de los detenidos adelantó que solicitará medidas alternativas a la prisión para sus defendidos. Tenemos un señor de 70 años y las 2 personas ahí que también tienen el COVID, que están infectados, están con la medicación ahí. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y detienen a un sujeto durante un operativo policial ejecutado en el suroeste de Guayaquil. El individuo, luego de amedrentar a 2 personas, intentó esconderse en un hotel de la zona.
El hecho se produjo en las calles 23 y Gómez Rendón en Guayaquil. Un desconocido habría tratado de amedrentar con un arma de fuego a uno de los transeúntes del lugar. Ante este suceso, vecinos del sitio llamaron a la policía. Tras la llegada de los gendarmes, el sospechoso ingresó hasta un hotel de la zona. Fue neutralizado poco después de un operativo policial. Se pudo conocer que un individuo de raza afroecuatoriana había amedrentado con un arma de fuego a unas personas que se encontraban en una motocicleta, y una vez que amedrenta también se conoce que hay disparos e inmediatamente procede a ingresar a las dependencias de este hostal. Las investigaciones avanzan en este caso, pues la policía maneja varias hipótesis. El hotel quedó clausurado. Se presume que el sujeto estaba hospedado en el sitio. Entonces, una vez que ingresamos al hotel, efectivamente se hizo un barrido hasta ubicarle a esta persona, que fue reconocida justamente por las personas que se encontraban en la parte externa, y inmediatamente la ubicación del arma de fuego. El detenido fue trasladado hasta el cuartel Modelo, en donde desde ese punto se profundizarán investigaciones. Determinarán si el sospechoso tiene vínculos con alguna organización delictiva. Pidió la presencia del señor abogado Parra, comisario de policía, para que proceda a la clausura de este hostal, para determinar qué actividades se realizan en el hostal, qué tipo de personas se encuentran hospedadas en el hostal. Informó Julio César Saona. Agentes del bloque de búsqueda capturaron a 7 personas requeridas por la justicia. Los procesados deberán enfrentar a la justicia por delitos de violación, asesinato y peculado. A Anderson Villalba, la justicia de la provincia de Imbabura lo buscaba por estar implicado en el asesinato de un hombre en abril del 2012 en la ciudad de Otavalo. Según los agentes del bloque de búsqueda, el procesado se movía constantemente por varias ciudades hasta que fue ubicado en el sector de La Bota, al norte de Quito. En un operativo en el cual allanaron la vivienda de varios familiares del hoy detenido, pues lograron la captura del mismo. El jefe operativo de dicha unidad policial indicó que el sujeto cuenta con sentencia ejecutoriada, que los agentes trabajaron en el caso por varios meses, que el sujeto pertenecía a una banda peligrosa que se movía por Imbabura y sus alrededores. Ella se encuentra sentenciada a 16 años de reclusión por el presunto delito de asesinato. Del 1 de julio al 6, los agentes judiciales lograron la captura de 7 requeridos por la justicia. 3 son catalogados como de alta peligrosidad y 4 constan en la lista de los más buscados. Entre ellos fue ubicado un reo que se fugó en abril del 2016 de la cárcel del Rodeo. Guardaba prisión por asesinato. En un impresionante operativo, incluso con el apoyo del aeropolicial, fue detenido en la vía Montecristi-Jipijapa. El sujeto, quien tenía 2 difusiones rojas de Interpol, gozó de su libertad clandestina por más de 4 años. Está ya a buen recaudo el más buscado número 1 de la provincia de Manabí y también prófugo del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. En una semana de trabajos operativos en Manabí, Cotopaxi, Chimborazo y Imbabura, los agentes policiales lograron la captura de 7 individuos, 3 implicados por violación, 3 por asesinato y una mujer por peculado. Enfocados en que exista cero impunidad, tener boletas vigentes o que ya sean sentenciados. Cosecha policial, amigos delincuentes, anden con cuidado. El coronavirus no ha sido impedimento para que las unidades de inteligencia continúen con capturas importantes. En Quito informó Iván Casamen. Y siguen en aumento los contagios de COVID-19 en Quito. Médicos piden incrementar el porcentaje de testeo para determinar con exactitud los casos positivos. Más detalles de esta noticia al regresar del corte. Continuamos informando. Según el ministro de Salud, la atención médica en Quito estaría al tope, situación que podría llegar a un colapso mayor si los contagios por COVID-19 siguen en aumento. Para el gremio de profesionales médicos se debería incrementar el porcentaje de testeo para identificar con exactitud el número de pacientes positivos. Hasta el momento, 282 salas de hospitalización de 310 disponibles estarían ocupadas en todas las casas de salud de Quito. Así lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos.
Para el funcionario, a pesar de que la capacidad de atención médica en la red de salud pública estaría a tope en la capital, no se ha dejado de recibir a ningún paciente. Todo paciente, y eso yo le aseguro, no hay un paciente que haya dejado de ser atendido. Ceballos afirma que el trabajo que se brinda en toda la red de salud garantiza la atención a todos los pacientes y que el panorama que presenta Quito es 7 u 8 veces menor al pico más alto que sufrió Guayaquil. Pero si usted ve lo que pasó en Guayaquil y lo que nosotros estamos viendo, no solamente en Quito, sino en el resto de ciudades, les cito Santo Domingo de los Colorados, Ambato, Riobamba, etcétera, son curvas paulatinas. Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, la situación en la capital no va por el alcance o no de la cobertura de la red de salud, ya que la atención a los pacientes no se va a detener, pero resalta que la capacidad hospitalaria es limitada ante la demanda. No hemos dejado de dar atención, nosotros seguimos dando atención y lo podemos seguir dando, pero no tenemos dónde hospitalizar a los pacientes, no tenemos dónde poner a los pacientes que necesitan cuidados intensivos. Los ventiladores se nos están terminando, si ya no están copados en todo lado. El gremio de profesionales de la salud plantea que un discurso de seguridad y control desde las autoridades generó en la ciudadanía un relajamiento en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Pero estas declaraciones de falsa seguridad, de que todo está bien, que está controlado el virus en Quito, lo que crean en la comunidad es un falso sentimiento de seguridad y un relajamiento en estas medidas. A esto se le sumaría un bajo porcentaje de testeo en la ciudadanía, lo que impediría una lectura real para poder prevenir, planificar y controlar los contagios. No tenemos una realidad adecuada para que con esa realidad nosotros podemos hacer análisis estadísticos, proyecciones y respuestas epidemiológicas que puedan mitigar la transmisibilidad del virus. Pero desde el gobierno se destaca que Ecuador presenta cifras bajas en la región, tanto en muertes por millón de habitantes como en contagios por millón de habitantes. Hay dos indicadores que son y que reflejan la gestión que hemos hecho. Ecuador está en cuarto lugar de muertes por 1 millón de habitantes. Fuimos primeros durante un montón de tiempo, porque por el impacto que fue Guayaquil. Y sin embargo, eso logró contenerse y ahora refleja que estamos en cuarto, quinto puesto. Y en casos por millón, nosotros estamos en Latinoamérica, probablemente somos casi de los últimos. Ambos coinciden que para controlar los niveles de transmisibilidad del virus se necesita del compromiso ciudadano en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social para evitar un colapso en la capital. Informó Mauricio Sánchez. La Agencia Nacional de Regularización, Control y Vigilancia Sanitaria realizó en Quito un operativo para corroborar la correcta comercialización de insumos de bioseguridad. Algunos vendedores no contaban con los permisos necesarios. Opiniones ciudadanas mencionaron que durante la emergencia sanitaria encontraron en las redes sociales y el Internet una alternativa segura para comprar mascarillas. La diversa oferta de calidad y precio logró incrementar el número de ventas en los últimos meses. Me pareció seguro que me vengan a dejar en mi casa. Sin embargo, representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria advierten que es necesario conocer el origen del producto antes de comprarlo. No van a poder garantizarnos, en ese caso, un producto que se encuentra almacenado en unas correctas condiciones de humedad, de temperatura, para que también se pueda preservar la eficacia del mismo. La alternativa adecuada, según la ARCSA, es realizar compras en establecimientos que cuenten con los permisos necesarios. Yo como usuario tengo que chequear el registro sanitario. Eso sería como ciudadano mi responsabilidad también. Para varios comerciantes, estos registros sanitarios garantizan la calidad de sus productos, pero también incrementan el precio en el mercado. No pagan impuestos, entonces por eso es que es tan barata y ya a nosotros se nos hace difícil venderla. Durante la emergencia sanitaria, la ARCSA realizó 821 operativos de control a escala nacional. En Quito se efectúan en promedio 20 diarios, en los cuales existen locales sancionados. Multa, clausura y decomiso. La ARCSA habilitó una aplicación para teléfonos inteligentes denominado ARCSA Móvil, en la cual usted puede denunciar cualquier irregularidad en la comercialización de estos productos. La identidad de quien alerta estará protegida, informó Sofía Vindimilla. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dio inicio a la sectorización de la urbe porteña con la finalidad de llevar a cabo un trabajo más minucioso en la lucha contra el COVID-19. En esta ocasión, los líderes barriales aportarán para conocer quiénes se encuentran bajo sospecha del virus. Esther lleva años luchando por el bienestar de su barrio Voluntad de Dios al noroeste de Guayaquil.
Recuerda que fueron tiempos de mucho esfuerzo en busca de legalizar, de servicios básicos y otras necesidades más, pero nunca habían enfrentado a un virus como el actual. Entonces tenemos temor, pero tenemos que luchar y tenemos que tener todas las precauciones. Ella es parte del grupo de líderes barriales que fueron capacitados con la finalidad de ser apoyo para el personal médico, que fue destinado por la alcaldesa de Guayaquil con la intención de recorrer los barrios en busca de tener mayor acercamiento a posibles casos de coronavirus. Guayaquil se decidió dividir en 17 sectores. De estos, 3 arrancan esta semana. Estamos en uno de ellos, voluntad de Dios. Hay 12 doctores en este momento que se van a quedar en el sector, que harán triaje todos los días, 1.600 personas al día por sector. Los líderes barriales deben acompañar a los médicos en sus recorridos diarios. En caso de detectar que alguna de estas personas presenta un resultado positivo para el COVID-19, la Municipalidad de Guayaquil pone a disposición un amplio contingente de ayuda para el paciente. La gente no tiene las comodidades para estar aislado en su casa, es decir, es una casa de un solo ambiente y entonces contagiará a toda la familia. Él es llevado a nuestro hospital bicentenario en nuestras 25 ambulancias del Cuerpo de Bomberos. Comprometida no solamente por nuestra familia, sino por nuestro sector también. Informó José Morales. Lluvia, neblina y relámpagos soportó Quito la tarde de este martes. La precipitación anegó las calles del norte de la capital. Le ampliaremos esta información al regresar del corte. Quédese con nosotros. 22 horas con 45 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Sectores cercanos a la plataforma gubernamental y el paso a desnivel entre las avenidas Naciones Unidas y 10 de agosto se inundaron a causa de las fuertes lluvias que soportó la capital de la República este miércoles. Con la llegada del temporal invernal, la capital de la República vuelve a presentar inconvenientes con sus sistemas de drenaje. En varios sectores se registró acumulación de agua-lluvia, según informó el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Al norte de la ciudad, el paso a desnivel ubicado en la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto se inundó, por lo cual el tránsito vehicular fue interrumpido temporalmente para precautelar la seguridad de los ciudadanos. En el lugar llegamos con una unidad de una camioneta y con material para poder hacer limpieza de los desagües que se encontraban sucios. Por la acumulación de basura y por el motivo de las aguas lluvias es que se encontraba inundada el desnivel. Los alrededores de la plataforma gubernamental fueron otro punto en el cual gran cantidad de agua se acumuló por algunas horas. Usuarios que transitaban por el sector captaron en video el estancamiento que cubrió, aparte de los automotores que allí se encontraban. Mientras que en la occidental se observó granizo en los costados de la calzada, por lo cual se recomienda a las personas conducir a velocidad reducida por precaución. Personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó hacia estos sitios para socorrer las emergencias. Las mismas que se indicaron se encuentran controladas en esa parte de la urbe. Como ustedes pueden observar, ya se encuentra un poco ya más bajo el nivel del agua. Eso es una buena coordinación por parte de las cámaras para que no se encuentre, qué sé yo, el trolebús o vehículos de aquí. El ECU 911 también desplegó a funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para controlar la circulación. Con realización de Paola Castillo, informó Javier Rosero. Así es, y con esa nota luctuosa finalizamos la emisión estelar. Gracias por habernos acompañado. Una buena noche.